Muy buenas noches. Hoy es domingo y como todos los domingos estamos con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión nos ha recibido el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a quien mucho le agradecemos su hospitalidad. Muchas gracias, secretario, por permitirnos platicar contigo en esta noche de domingo. Al contrario, Pepe Elías, el honor es para mí platicar en este domingo con uno de los grandes juristas de nuestro tiempo, de México, una de las mentes más agudas, más brillantes que yo haya conocido, y el honor es en toda justicia mío. Muchísimas gracias, Alfonso. Hay una pregunta con la que quisiera yo comenzar y que puede ser muy interesante, lo he escuchado mucho, he escuchado dudas entre el público, etcétera. ¿En qué ha consistido la reforma laboral y para qué sirve? La reforma laboral ha sido dos grandes mundos del sector laboral en los que se han cambiado patrones, se han roto paradigmas y que ya uno de ellos ha dado resultados y el otro seguramente dará resultados en beneficio de México. El primero de ellos consistió en la primera reforma estructural, de las llamadas reformas estructurales del presidente Enrique Peña, a finales del 2012, no siendo él presidente en funciones, sí siendo presidente electo, que con mucho entusiasmo apoyó, y que básicamente consistió en flexibilizar las condiciones de contratación individual, proteger los derechos de los trabajadores, generación de mayor empleo formal y poner el acento en la conciliación como forma de resolución de problemas. Ahí los resultados son palpables. Ha aumentado el trabajo formal como nunca en México, las cifras más altas de empleo las ha dado a conocer el presidente, hemos rebasado los 2.700.000 puestos de trabajo. El año pasado, por primera vez en un año, logramos rebasar el 1.000.000 de altas al Seguro Social, aunque luego cae en diciembre como estacionalmente sucede, y hemos tenido ya 40 meses sin huelgas. Se ha recuperado parte del poder adquisitivo perdido, se ha recuperado una parte de productividad. En fin, el país va marchando. Y la segunda parte consiste en un cambio sustantivo de la justicia laboral, que es apoyarnos en las instituciones de la República, pasar lo que es jurisdiccional que tienen las juntas de conciliación al Poder Judicial, fortalecer la conciliación en el ámbito administrativo y terminar en México con los llamados contratos de protección o con los llamados recuentos amañados. Quisiera detenerme en algunos de esos puntos por la importancia que tienen. Comenzaría por el de la formalidad. En esto tuve oportunidad de acompañar en un evento al presidente Peña y al secretario Navarrete y salí muy impresionado de cuáles eran no solo las cifras, sino los propósitos hasta humanos, de dignidad laboral, etcétera, con este gran programa de formalidad del trabajo. ¿Nos podrías ampliar un poco? En esta reforma laboral, Pepe Elías, en su primera parte, México elevó a categoría jurídica un concepto que se maneja técnicamente, administrativamente en la Organización Internacional del Trabajo, que es el llamado trabajo decente o trabajo digno. México lo incorporó como una categoría jurídica y que corresponde a aquel trabajo que tenga prestaciones y seguridad social, que sea en condiciones de seguridad, de salud, y que permita efectivamente a través del trabajo tener una de las vías posibles de realización de un ser humano. Como toda ley, además de contener un derecho o una obligación, se convierte también en un anhelo. Hay propósitos detrás de la figura del trabajo digno. En los hechos, ese concepto traducido a muchas medidas, lo que ha hecho que México, de tener un mercado laboral donde 6 de cada 10 trabajadores vivían en la informalidad, es decir, no tenían prestaciones ni seguridad social ni pagan impuestos, y 4 solamente en la formalidad, en este momento esa cifra de trabajadores informales ha bajado de 60% a 56.5%, es un proceso atípico en el mundo. En el mundo ha aumentado el trabajo informal por muchas razones, y esta baja en la informalidad se ha traducido en un aumento en las altas a Seguro Social
de gente que tiene ahora para él y su familia derecho a prestaciones, seguridad social, pago de aguinaldo, vacaciones, capacitación, pago de reparto de utilidades y un conjunto de servicios que le permiten en la vida entrar a círculos virtuosos que al final mejoran su nivel de vida y la calidad en el trabajo de la gente. Otra cosa que me impresiona de lo que me mencionas es que llevamos 40 meses sin huelgas, es decir, de armonía en la relación laboral entre patrones y trabajadores. Recuerdo como una de mis pesadillas en mi breve paso por esta secretaría que tuvimos un emplazamiento a huelga general. Para el público, 100,000 emplazamientos a huelga para estallar casi el mismo mes. Y ahora vivimos un mundo de placidez en la relación laboral. ¿A qué se debe? Yo creo que tenemos factores de la producción con una gran madurez que saben relacionarse y donde al gobierno le toca hacer un papel de generar condiciones para que ese diálogo fluya y encontrar propuestas y soluciones con árbitros imparciales, y que fundamentalmente los factores de la producción, tanto sindicatos como empleadores, cámaras empresariales, han tenido una gran capacidad de ponerse de acuerdo. Cuando tenemos paz laboral, que es el periodo más largo en la historia de México desde 1917, que hemos tenido tanto tiempo sin huelgas, y en el mundo también es oficial, país con derecho a huelga no ha durado tanto tiempo sin huelgas. Cuando existe paz laboral, lo que tenemos es una planta de empleo completa, y eso permite partir para solucionar nuevos problemas, nuevos desafíos, no de menos algo, sino de cero o más algo, y encontrar con innovación, con productividad, con turnos, con capacitación, muchas respuestas a un mundo tan complejo, tan globalizado. Y esto es atípico porque tener el doble de altas en seguro social que el crecimiento económico y una baja en la tasa de informalidad es exactamente ir en sentido contrario de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Claro. En América Latina el año pasado cerró en menos 1.5 de crecimiento económico. En síntesis, se llama crisis social, se llama desempleo, se llama inestabilidad monetaria y sufren las familias. El mundo entero cerró con un crecimiento económico negativo, el peor desde 2009. Es el crecimiento más bajo, no en números negativos, pero sí negativo en su crecimiento. Es el número más bajo desde que inició aquella crisis del 2008 y que se tradujo en 2009 con hipotecas y derivados en los Estados Unidos. Y eso significa en el mundo mayor desempleo, crisis, gente que salió de prestaciones y seguridad social, sufrimiento de las familias, y que el reto es mayúsculo porque es global. En México, con reformas estructurales, con buen diálogo social, con productividad, pues está caminando en un sentido diverso. Falta mucho, pero está caminando en un sentido distinto al que marcan los tiempos de un mundo en crisis. El empleo, Alfonso, hasta ahorita no se ha inventado otro instrumento mejor para el combate a la pobreza que el empleo. Así es. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos logrado hacer? Ya me mencionaste algo. Completa. Un empleo es un acto virtuoso donde tienen que intervenir muchos factores para que surja. Y hasta el día de hoy es el medio más eficaz, efectivamente, de combatir la pobreza y el medio más eficaz de que los seres humanos encontremos un camino para hacer de nuestra historia una historia de éxito. No es la recreación, el hacer algo útil por los demás y que eso se te reconozca a través de una remuneración o algunos otros satisfactores, hace mucho por la vida de las personas. México ha caminado en la creación más alta de empleo formal de su historia. Para ponerlo en cifras, a estas alturas, hace 6 años, en México se habían creado alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. En este momento lleva 2.700.000 el país, más del doble. Hace 12 años, a estas alturas, se llevaban como 800.000 puestos de trabajo. Repito, traemos 2.700.000. Si esto es así, cuando hay empleo y es empleo formal,
quiere decir que aumentó la capacidad del poder adquisitivo de la gente. Es una fórmula lógica. Y estudios de Coneval y de INEGI, no de la Secretaría ni del Gobierno, sino de órganos constitucionales autónomos, OIT, UNESCO, señalan que en México el poder adquisitivo de los salarios mínimos, donde en México existe un derecho al salario mínimo, al mínimo que se puede pagar por un jornal, ha recuperado poder adquisitivo en casi un 15%, muy poquito frente a un 74.5% que se perdió en 40 años, pero mucho si lo comparamos con sexenios anteriores, donde la cifra era decreciente. Lo mismo sucede con la formalización e informalidad. Nos queda mucha tasa de informalidad en el país, es cierto, pero es la primera vez en 30 años que en México la cifra está siendo negra, va subiendo, no roja. Y además, si hay empleo formal y hay productividad, por lo tanto, y hay recuperación de poder adquisitivo, esto se tiene que traducir en alguna medición. El Foro Económico Mundial, por primera vez a México, en los 2 últimos años, en el pilar más débil de la productividad de los países, que es el pilar laboral, lo brincó 16 lugares hacia adelante, cosa que no ocurría desde que China entró a la Organización Mundial de Comercio y empezamos a caer 1 o 2 lugares por año. Si esto es consistente, tuvo que haber habido mayor protección de grupos vulnerables. El trabajo infantil ha disminuido en su número, cifras del INEGI, de 3 millones a 2.400.000, no obstante que se amplió el número de niños. El trabajo de discapacitados, ya rebasamos el doble la meta sexenal puesta en el Plan Nacional de Desarrollo. La brecha de género se cerró un poco, falta mucho por hacer, pero se cerró. Lo mismo en la protección de adultos mayores. Significa que el país, con todo y sus enormes desafíos, teniendo empleo, es el mejor igualador social, mejorando la educación, con apoyo en diálogo social de empresas y trabajadores, va caminando en un sendero correcto, reconociendo, repito, que falta mucho por hacer. La justicia laboral, es cierto, no tenemos ahora problema de huelgas, lo que llamamos los problemas colectivos, pero sigue habiendo los problemas individuales, y sí, los patrones que se portan mal, los trabajadores que se portan mal, y el Estado que tiene que intervenir por la vía jurisdiccional como juez para poder dirimir sus controversias. Hemos tenido cambios ahí también, ¿no? El más importante en 100 años, Pepe Elías, que está en camino, está en proceso. México, a través de su justicia laboral, de las juntas de conciliación y arbitraje, encontró en su Constitución del 17, que este año cumple 100 años, hace poco acaba de ser su cumpleaños, encontró en el artículo 123 y las juntas de conciliación y arbitraje, que realmente como las tenemos ahora fue hasta 1931, pero el principio de la existencia de las juntas a nivel constitucional, encontró un pacto fundacional del Estado mexicano. El pacto fundacional quizá más importante de toda la Constitución, que fue poner de acuerdo a obreros y patrones en cómo dirimir sus conflictos con una serie de derechos, y se le llamó a nuestra Constitución la primera Constitución social del siglo XX por ese artículo. Y las juntas le dieron a nuestro país muchos años de estabilidad y de creación de instituciones. Tripartito, está el IMSS, está el ISSSTE, está el Infonavit, está el Infonacot, está el CONSAR, está la CONASAMI. Una mezcla de justicia administrativa o jurisdiccional en manos del Ejecutivo a través de representantes de patrones y trabajadores, se llama justicia de conciencia, donde se apoya al débil, que es el trabajador, en la ecuación patrón-trabajador, y que se denominó corporativismo mexicano. La gran alianza corporativista entre empresarios y trabajadores se dirimía y cristalizaba en las juntas de conciliación. Al siglo XXI, cuando creíamos haber encontrado todas las respuestas para nuestros problemas laborales, pues nos cambiaron las preguntas. Y México es el único país que tiene este sistema de justicia laboral, extraordinariamente criticado en un mundo globalizado
por decir que hay contratos de protección y por lo tanto que es falso, en términos de que esa sea la razón por la cual los mexicanos somos más competitivos que otros trabajadores de otros países. Y que al decir que existen contratos de protección entre patrones con sindicatos que ya están amañados, y que cuando los verdaderos trabajadores quieren ir a reclamar en justicia lo que les es propio, no lo pueden hacer porque en esas juntas se encuentran reproducidos los mismos que estaban en los contratos de protección, pues a México le genera una vulnerabilidad importante, más la suma de problemas que han generado al día de hoy las juntas. Cada servidor público tiene 200 expedientes a su cargo, eso no es justicia. El promedio de resolución de cualquier controversia individual tarda 3 años. Adicionalmente, todos los asuntos terminan siendo revisados en amparo porque es una especie de corte de casación, lo que hace que el trabajo de la Junta tenga que dividirse entre los asuntos de lo que hace en términos de justicia propia, más la defensa de sus laudos en amparo, y un deterioro real en la representación de quienes representan realmente en las juntas al sector empresarial. Son todos los patrones, son algunos patrones, o son solo algunos representantes legales de algunos de los patrones. Y del lado sindical igual, son todos los trabajadores, son todos los sindicatos, solo algunos sindicatos o algunos representantes de algún sindicato. Esto había que tomar la decisión de enfrentarlo de raíz, y yo quiero agradecer aquí de nuevo a los sindicatos y a los patrones que han aceptado el desafío y que constitucionalmente hemos dado el primer paso para, teniendo poderes fuertes y sólidos, pasar a poder judicial, lo que sea jurisdiccional, concentrarnos en donde somos muy fuertes, que es en la conciliación, y evitar cualquier sospecha con respecto a la forma en que se contrata en México, teniendo sindicatos muy fuertes, con empleos formales, eso fortalece a los sindicatos, con representaciones muy reales, con patrones que sepan que les van a pelear cosas de productividad, y creo que este camino va a dar a fin de cuentas buen resultado para México. Que además parece que esto nos puede llevar a una justicia más acorde con lo que debe ser la impartición de la misma, ¿no? Es decir, había la impresión, quizá falsa, de que los representantes patronales y laborales tenían un voto predeterminado. Es decir, los representantes patronales votaban a favor del patrón, los representantes laborales votaban a favor del trabajador, con razón o sin ella, y el voto de calidad lo tenía el representante del Estado. Y que se podía inclinar según la circunstancia política, eso no es justicia. Pues no, eso deja a las partes, tanto al patrón como al trabajador, en un volado, ¿no? Así es. Donde además más del 60% de todas las audiencias se difieren porque una de las partes decide hacerlo y no hay términos, porque la conciliación en este momento es voluntaria, no es obligatoria, y porque por eso los juicios se alargan. Eso no es justicia. Donde además hay representantes de trabajadores que mientras más alargan el proceso jurisdiccional en las juntas, el trabajador va a ganar menos, pero el representante que lleve el caso va a ganar más, presentando pruebas dilatorias. Y donde los patrones, si son asuntos muy grandes colectivos, deciden en qué tiempo quieren resolver su asunto y cómo. De tal manera que el paso, si es un paso importante, que requiere de una enorme voluntad de las partes que se habían acomodado en un México específico que le sirvió al Estado mexicano, le sirvió al país, y hay que reconocerlo mucho, que no va a terminar con el tripartismo mexicano, ahí están las instituciones que se crearon, pero que sí podemos confiar en que la división de poderes en México funciona y funciona bien. Es una reforma muy, muy importante, y qué bueno que nos la explicas con esa claridad y con ese alcance. ¿Los tiempos de la reforma? Ya salió la reforma constitucional, falta su publicación, que será seguramente en estos días, y la reforma en materia secundaria, el término es antes de un año. La idea es que no le dejemos esto como un pendiente o un problema a la próxima administración federal, ¿sí?, sino que su implementación pueda darse en lo que resta de la administración, respetando absolutamente
los derechos laborales de quienes trabajan en las juntas federales o locales de conciliación y arbitraje, y que sepan que bajo las reglas del Poder Judicial tendrán un espacio y una oportunidad para poder participar y seguir haciendo su trabajo con esmero, con dedicación, con honradez. Correcto. ¿La legislación aplicativa se incorporará a la Ley Federal del Trabajo o en ley diversa? Se está pensando en ya poder dividir la Ley Federal del Trabajo por un lado y la parte procesal por otro, que en este momento son solamente un cuerpo normativo. Sustantiva y adjetiva, dividirlas. Y hablando tripartitamente con los interlocutores, empleadores y empleados, poder tener un procedimiento Correcto. que pudiera ser nacional, de aplicación en todo el país, un código de procedimientos nacional en materia laboral, y que los poderes judiciales, tanto el federal como los locales, pueda ser de aplicación para los mismos. Eso es algo que estamos construyendo, que no se va a dejar fuera a nadie, y que desde luego el único interés serán los mejores intereses de México para tener una justicia pronta, expedita, rápida, ágil, que fomente la resolución de conflictos laborales y la justicia en el corto tiempo. ¿En qué cambia la conciliación, que antes era muy potestativa de las partes y ahora? Se vuelve una conciliación obligatoria que dura cuánto, lo que las partes quieran. Si alguien no quiere conciliar, una de las partes desde el primer momento tiene que acudir al centro de conciliación y decir no quiero conciliar, y entonces el asunto completo se va al órgano jurisdiccional, en el entendido de que conciliar casi todos los problemas laborales son posibles, e irse a un juicio le cuesta al Estado y también le cuesta a las partes. Creo que es una justicia que tiene los incentivos del lado correcto. ¿Algo más que quisieras abundar en esta plática tan rica, tan interesante, Alfonso? Decir con mucha claridad el agradecimiento personal y el reconocimiento que le tengo a un gran maestro, a una persona que ha sido formador de instituciones. De esta Casa de Trabajadores y de Empleadores de México fue parte, como parte de muchas otras casas que procuran justicia, que estuvieron en distintos ámbitos de la administración pública, en la propia academia, y que es un placer y un honor para mí poder haber tenido esta charla y esta conversación con mi amigo Pepe Elías Romero Apis. Y que, aprovechando este domingo y sabiendo que siempre has tenido una gran vocación social hacia la resolución de los problemas importantes de México, solicitarte formalmente, invitado por el secretario del Trabajo, a que formes parte del equipo de expertos y de personas que están discutiendo los temas de cómo quedará la justicia laboral en el país, lo cual sería un honor para nosotros. Muchas gracias. Creo que es obligación de todos los mexicanos el aportar lo que está a nuestro alcance para mejorar las instituciones y sobre todo las instituciones como las laborales. Al final de cuentas, todos somos o trabajadores o somos patrones, y hay de aquel que no sea ni trabajador ni patrón. Muchas gracias, Alfonso, y desde luego estoy en la mejor disposición. Muchas gracias. Muy agradecidos con el secretario Alfonso Navarrete por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos veremos en la próxima y mientras tanto, que nada nos detenga.